Hola, es bueno estar con ustedes nuevamente. El día de hoy hablaremos sobre el cortisol, la hormona del cortisol. Pero para empezar a hablar sobre el cortisol, debemos saber qué es, ¿no? El cortisol es la hormona del estrés. Esta hormona se activa en momentos de amenaza, de alerta, de miedo y de incertidumbre. Cuando estás frente a una situación de alerta, solo hay dos posibilidades. Una es enfrentar la situación o la otra es huir de ella. Y precisamente el cortisol lo que hace es permitir que cualquiera de estas dos situaciones sean posibles. A través del cortisol, el organismo se prepara para poder salir vivo de cualquiera de las dos situaciones, enfrentar la situación complicada o huir de ella. Si tú vas caminando por la calle y te asaltan, automáticamente te empieza a latir el corazón y todo tu organismo se pone en marcha con dos hormonas, la adrenalina y unos segundos más tarde, el cortisol. Las dos sustancias que se activan en momentos de amenaza y alerta, esto de activarse estas dos hormonas o sustancias es bueno porque necesitamos que nuestro organismo esté preparado y sepa funcionar en esos momentos de estrés. ¿Qué es lo malo? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real. Si tú vas corriendo por la calle, en la misma calle que te asaltaron 2 semanas más tarde, pues vas mirando, ¿no? A ver si te vuelve a pasar el asalto, te vas cuidando. Estás viendo si las personas que están cerca de ti pues, tienen caras de maleantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tú haces esto, ¿no? Activas el sistema de alerta. De repente veo a mi jefe en el trabajo, que es esa persona que siempre que me ve, me llama la atención. Llego a mi trabajo, estoy viendo si ya llegó mi jefe y sé que me va a pedir el correo que me solicitó que enviara, el trabajo que tenía que realizar. Bueno, ¿y qué pasa cuando yo llevo a cabo esta actividad de estar preocupándome, de estar de alguna manera pensando en algo que no hice? En ese momento sube el cortisol. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, como que me den quedarme sin trabajo, no voy a tener para pagar la renta, me van a echar, terminar en la calle y de repente toda esa película que me he hecho en mi mente o en mi cabeza, ¿qué es lo que pasa? Me estoy intoxicando con cortisol. Cuando tú vives constantemente preocupado por algo real o imaginario, te intoxicas de cortisol. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser baja para que tú puedas dormir. Y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Y es necesario para activarse con el día. Y luego a lo largo del día vuelve a bajar hasta la noche. ¿Qué pasa si yo vivo intoxicado de cortisol? Si tú vives luchando todo el día contra algo real o imaginario, esas dos hormonas, la adrenalina y el cortisol, van a cambiar todo tu organismo. Comenzarás con taquicardias porque se empieza a movilizar la sangre con todos sus tejidos. Se da la taquipnea, esa necesidad de meter oxígeno para que las células de tu sangre estén mejor nutridas. Se empiezan a movilizar las grasas para tener un pico de azúcar para poder tener energía dentro del organismo. Eso es eh, la consecuencia de la parte positiva del cortisol. Es decir, el cortisol lo que va a hacer es activar todas estas partes de tu organismo para que a través de movilizar las grasas, tú puedas tener un pico de azúcar y tengas esa energía para poder correr en el caso de que huyas de la situación o la enfrentes, tengas esa fuerza para poder enfrentar la situación. Un susto, pase lo que pase, va a tardar en tu organismo en recuperarse de ese modo de alerta entre 6 y 8 horas para que el cortisol pueda disminuir en tu organismo.
¿Qué tiene que ver el estado de alerta con las adicciones? Cuando estás consumiendo algunas sustancias, hablando de los efectos que producen, te lleva a estar constantemente en un estado de alerta, como lo que hacen las metanfetaminas. Lo que produce el hecho de estar en un estado de alerta permanente por el consumo de sustancias es una segregación de cortisol en el torrente sanguíneo, llamada por algunos intoxicación de cortisol. Esta intoxicación va a tener afectaciones a 3 niveles: orgánico, mente y comportamiento. Estos 3 niveles va a afectar la intoxicación de cortisol. En tu cuerpo, vamos a hablar de esta parte del cuerpo, cuando está intoxicada por cortisol, se comenzará a caer el cabello, habrá cambios en la piel. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando tu organismo está en modo de alerta, miedo o amenaza, lo que hace es utilizar sus recursos para hacer frente a ese desafío. Realmente se deja a un lado todas las situaciones que no tengan que ver precisamente con esta prioridad del cuerpo de sobrevivir. El cortisol, los cortisoides o los corticoesteroides, todos estos son potentes antiinflamatorios. Pero ¿qué pasa cuando existe una intoxicación de cortisol? Tu organismo está en constante estimulación por esa hormona y que hay un desgaste excesivo. ¿Qué produce? Produce una desconexión, primero, entre el sistema inmune, el cortisol y la inflamación de tu cuerpo. Se desconectan estos 3 elementos y lo que pasa es que comienzas a inflamarte. Es decir, si en un principio el cortisol lo que hacía era desinflamar tu organismo o tus diferentes órganos del cuerpo para poder ser utilizados de la mejor forma o de la forma más adecuada, ¿qué pasa cuando hay una intoxicación? Pasa totalmente lo contrario. Comienzas a inflamarte, produce artritis, gastroenteritis, amigdalitis, dermatitis, todo lo que termine en itis, pues sabemos que tiene que ver con inflamación. Todo se inflama. Las articulaciones, el estómago, las amígdalas, toda esta parte de la piel. El aparato intestinal es afectado por el cortisol en relación a la microbiota. ¿Qué es la microbiota? La encargada de poblar el aparato intestinal. Son todas las bacterias que de alguna manera trabajan ahí en el aparato intestinal. ¿Y qué es lo que pasa? Se modifican. Y si la microbiota se modifica a través de la intoxicación del cortisol, la digestión va a empeorar. ¿A qué me refiero con que empeoraría? Habría fermentación. La fermentación va a generar gases y esos gases va a generar hinchazones abdominales y por ende colitis, problemas intestinales. Es por esta razón que muchos de los usuarios a sustancias psicoactivas tienen problemas de inflamación intestinal por mantener este estado de alerta mantenido produciendo por las sustancias psicoactivas. ¿Qué pasa a nivel psicológico? Lo primero que te sucede es que estás irritable totalmente. Todo te pone de nervios, falta de concentración o fallas en la misma. Entonces, la intoxicación del cortisol en el organismo del usuario afecta de manera integral el funcionamiento de su organismo a través del efecto de estrés mantenido o producido por el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, es importante tener presente que además de las consecuencias que te produce precisamente el consumo de sustancias psicoactivas a tu cuerpo, también hay que considerar que el estar en un estado precisamente de alerta o de estrés mantenido o permanente va a afectar directamente a tus órganos vitales. Yo les agradezco. Si es importante para ustedes, para alguien más la información, por favor, les pido que la compartan. Gracias.